Está en línea María Eugenia Talerico. María Eugenia, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, José Luis. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, bien. Bien, acá estamos con la ansiedad que tenemos todos, entre Sí. la locura y la tensión tremenda. Bueno, vamos a lo que cuentas. Estás en una actividad muy fuerte, no has, literalmente diría, por lo menos en términos de actividad pública, visible, descansado un minuto después de la elección en primera vuelta y muy definida casi desde el inicio, un poco ahí con Javier Iguacel, antes que todo, planteando que sí o sí hay que votar a Javier Milei. La verdad que sí. Después del día de reflexión, cuando Patricia Bullrich obviamente dejó de ser una opción, lo primero que me puse a pensar era el escenario frente al que nos encontrábamos, ¿no? Obviamente una persona que es un outsider, que obviamente en el debate uno pudo ver por ahí el poco conocimiento que tiene de algunas cuestiones que tienen que ver con el Estado, pero que la gente apoyó como una alternativa de cambio. Y después un candidato obviamente que llega apalancado por el kirchnerismo, por el sindicalismo, donde ahora desapareció todo, pero que al principio obviamente era lo hemos visto en el Congreso también cuando debatían hace poquito, ¿no? El tema del impuesto a las ganancias, apalancado por un sindicalismo que además en todos lados está haciendo una campaña feroz y que representa para mí mucho, te diría que es una metamorfosis nueva del peronismo, Mm. peor que lo que hemos tenido durante estos 20 años, en el sentido de este kirchnerismo que iba por el Poder Judicial, que obviamente en muchos aspectos no respeta la ley, que han generado una grieta en la Argentina que obviamente también llegó a la política para romper el diálogo democrático en Argentina, ¿no? Bueno, Ujú. Massa hace muchos años que viene tejiendo poder para llegar a ser quien es. Cuando llegue va a tener probablemente un congreso bastante eh, afín, porque lo que no tiene lo compra y porque obviamente ha incluido en algunas listas a muchas personas que van a jugar para Massa, porque compra todo lo que encuentra en el camino. Obviamente me encontré también por actividad como sabes, en el caso de Ujú, Insaurralde, en el caso de ujú. Chocolate Rigó, empecé a mirar la estructura judicial de la provincia de Buenos Aires y me doy cuenta que Massa ha venido durante todos estos años haciendo un trabajo muy silencioso de copamiento de la justicia. En la provincia de Buenos Aires las dos actitudes de estos dos jueces que Ujú. anularon Chocolate Rigó para no tener caso fue una muestra muy evidente, más allá de los señalamientos de Massa con la cobertura al fiscal Escapolán, fiscal del narcotráfico y demás, y después un Comodoro Pi que también lo mira con bastante cariño la denuncia que firmamos junto al doctor Sapsay y Marta Nercellas por todo, digamos, la mala administración del Ministerio de Economía, pero no como mala política pública, sino por lo que viene haciendo después de las PASO Sí. con todas estas medidas que van a acelerar la inflación más allá del aplaste que hicieron en este mes. Un Massa que también ha tejido con el Poder Judicial una cobertura a la corrupción política y a todos los negocios que él va a Ujú. hacer con sus amigos, que nos colocan frente a una Argentina corporativa, de privilegio, de distribución del poder, de ese famoso consenso nacional, como os digo, que es un consenso nacional desde mi punto de vista, de ese acuerdo de los políticos que hace tantos años nos han traído hasta acá y que Massa sabe muy bien manejar todos los hilos del poder. Y bueno, eso a mí me preocupa mucho porque creo que estamos en presencia de un nuevo matrimonio que viene con un poder que aspira a ser hegemónico, autoritario en el sentido de la captación y que nos coloca en una Argentina que no va a tener destino. Entonces, digo, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Ayer reflexionaba junto con López Murphy que es muy posible lo que está haciendo Pedro Sánchez en España de Ujú. promover una ley de amnistía para Cristina Fernández y todos los imputados kirchneristas por esos años del 2003 al 2015 que han sido los años de mayor corrupción sistémica y estructural en la República Argentina, y eso es una posibilidad porque además es tan vivo que digo, no va a pagar el costo ni siquiera de un indulto, va a mandar una ley al Congreso, donde ya tiene bastantes diputados y senadores, en un ratito va a tener la mayoría simple que se necesita para una ley de amnistía, le va a hacer pagar al Congreso el costo de la pacificación nacional, la unión nacional, con todo este colectivo de corruptos amnistiado. Entonces, claro que me pronuncié rápidamente a favor de Javier Milei, porque obviamente es la opción de cambio,
de romper. Yo también con esa denuncia miraba la función que le han hecho cumplir al Banco Central para todos los desaguisados de un tipo que es ministro de Economía hace 16 meses y que promete lo que nunca hizo en estos 16 meses. Digo, el Banco Central realmente es para parar de alguna manera esa máquina de emisión monetaria que es a la que recurren todos los políticos cuando el gasto público se desboca y, ¿viste? Para hacer política obviamente Sí, necesitan claro. recurrir a la emisión monetaria. Así que eso más la motosierra empecé a entender también. Cuando vi los chocolates Rigó, la necesidad, una orden que da el fiscal Marijuán de dar de baja 160.000 planes sociales, imagínate cuántos más debe haber de caja absolutamente política Sí. innecesaria. Entonces digo, la motosierra también se justifica, vamos por ahí sin ningún lugar a duda en el escenario de cambio, aunque no tengamos la certeza de cómo eso puede funcionar y ojalá Juntos por el Cambio, o las personas que obviamente han manifestado su apoyo, que son muchas y muy importantes, puedan acompañarlo para tener una gestión de gobierno que obviamente esté a la altura de las expectativas. Lío va a haber, o sea, ayer también en una cena que tuvimos, López Murphy hizo un análisis de obviamente la gran crisis que probablemente nos espere en el verano, por el plan Platota, o sea, por todo lo que de las PASO hasta acá viene haciendo Sergio Massa con la economía argentina, que está retenida por un montón de resoluciones, aprietes, llamados telefónicos, y bueno, la policía en la calle, como ven en las fotos de la Ciudad de Buenos Aires por el tema del cambio, pero que se va a desatar, y esas consecuencias van a ser muy fuertes en el verano. Como decía Ricardo, no vaya a ser cosa que se le asignen al nuevo gobierno, es absoluta exclusividad de este ministro de Economía presidente, candidato a presidente, que está haciendo un desastre. Sí, ahí hay varias cosas, ¿no? De lo que estás diciendo. Evidentemente, yo tengo mucho escrito sobre el tema de la legislatura en los pasados años, no es nuevo. Para mucha gente sí, es toda una novedad. Es la primera vez que se logra llegar a este punto. Creo que te lo comenté y creo que hasta te pasé alguna documentación de casos anteriores que terminaron, Sí. digamos, escondidos por este mismo juez Atencio que está interviniendo ahora. Lo que pasa es que, claro, la Sí, pero situación... tiene una fiscal, viste, que es a la que Sí, están tratando, a la que trataban de sortear, de hecho, yendo así con el habeas corpus para anular todo en la Cámara. Es la fiscal acá clave, ¿no? Y sí, ahora sí. la ONG Será Justicia es la mía, no, es la ONG de Poder Ciudadano, que está como parte, ¿no? Sí, sí, bueno, por eso, esos aparecen como dos controles fuertes y Sí. necesarios, ¿no? Porque esto es, yo creo que es mucho más extendido, claramente, pero además es curioso cuando en el debate, Massa, entre otras cosas, dice, bueno, no, porque yo no estoy vinculado a ningún tema de corrupción. A ver, Claudio Albini, Claudio no, Facundo Albini es el apoderado del Frente Renovador. ¿Qué me van a decir? ¿Que estaba recaudando para quién? Sí, claro, pero además, perdón, la mujer a quien quiso ser intendenta de Tigre, le está girando partidas que no tienen rendición, le Sí, sí. giró, creo que la periodista Diego Cabo dijo 1.000 millones por día de acá hasta diciembre, y lo que fue el uso de los recursos públicos para la campaña para su candidatura a intendente, desde AISA o desde los recaudadores, como pueden ser los Albini de este mundo, una cosa escandalosa lo que se ve. Y además Sergio Massa es tan vivo que en realidad, como yo digo, él no necesita criticar a la prensa porque tiene amigos que compraron medios. Entonces tiene una manera de ser como muy solapada en ese sentido. Cuando lo ataca Milei en el debate, yo pensaba también que lo acusa por el tema del Papa. Obviamente Milei se ha excedido en campaña en muchas maneras de expresarse, incluso, bueno, el modo a mí no me gusta el modo, pero bueno, ha reflejado algo que la sociedad apoya. Pero cuando y me acordaba, y ayer Federico Pinedo me recordaba, que Sergio Massa, siendo jefe de gabinete de Cristina, fue uno de los factotum que quiso evitar que Bergoglio, el actual papa, sea papa, con una operación muy fuerte de campañas de noticias negativas en el Vaticano cuando se estaban eligiendo el papa, y Sergio Massa fue el que hizo esto. Y lo enfrentaba a Milei por obviamente sus excesos verbales, cuando él había sido tras bambalinas uno de los que pergeñó y los que ideó, obviamente voltear al Papa para que no lo nombren a Bergoglio como Papa. Entonces esa es la manera de actuar de Sergio Massa,
donde obviamente los negocios, digamos, ya se señala algunos testaferros porque tiene un campo, el uso de los aviones privados que son obviamente favores y cuestiones que está recibiendo de amigos con los que va a hacer negocios, como están sucediendo en AISA, en lo que pasó en Edenor. Ya se sabe quiénes son los empresarios que lo empiezan a rodear, y ese capitalismo de amigos, como yo digo, no es capitalismo para todos, sino de amigos que hacen ese país tan privilegiado, tan privilegiado siempre, ¿no? Bueno, pero es una persona muy astuta. Sí, eso sí, bueno, por supuesto, el tipo empezó en el grupo Sofía, acompañando la campaña de Palito Ortega allá por el 89, con Rodríguez Larreta, con todo un grupete que además todos se han hecho millonarios, todos son absolutamente millonarios. Sí, Así que absolutamente. bueno, eso también Pero fíjate además que él no queda, por ejemplo, no queda en la investigación contra la Corte, pero sus 2 diputados que están ahí son claves para la investigación para la Corte. Nunca lo frenó. Con Escapolani, la cobertura que uno le dice que le dio al fiscal del narcotráfico, porque es un fiscal del narcotráfico de la provincia de Buenos Aires, son sus diputados los que actúan, frenando la investigación o la necesidad que había de destituirlo. Es una persona que no es como se muestra, aunque yo creo que ya obviamente tantos años de exposición y de idas y de venidas, contradicciones y demás, uno se da cuenta frente a lo que está. Pero bueno, algunos probablemente conozcamos mucho más de lo que la gente común puede pensar. Por eso cuando dicen Milei es un miedo o un peligro para la democracia, una persona que obviamente con sus excesos verbales da esa sensación, pero que es una persona que no tiene ninguna posibilidad de desestabilizar nada de nuestra democracia, que está consolidada y sólida, salvo por personas justamente como Sergio Massa, que con la corrupción gigantesca y este país para privilegiados, obviamente va a generar mucha desconfianza después en las autoridades, en nuestros representantes, y es eso lo que en definitiva termina poniendo en jaque la calidad de nuestra democracia, sí, ¿no? Y el cuestionamiento permanente de la gente a este sistema. Sí, sí. Creo que es muy bueno el tema, las dos cositas que contaste de Ricardo López Murphy, porque bueno, es importante tener voces como la de él, hacia adelante lo que vamos a tener que atravesar hasta entrar en una etapa de ordenamiento va a ser realmente intenso y van a hacer falta muchas voces que hablen y que expliquen, ¿no? Así que esperemos que todo eso se dé. Ayer fueron Patricia y Ricardo quienes hablaban. Patricia hablaba por la positiva de Cambio, porque ella salió rápidamente a apoyar a Milei frente a la lectura de que una sociedad estaba apoyando el cambio y que nuestras propuestas en la plataforma esencialmente eran muy parecidas a las de Javier Milei, y que todo ese programa está puesto a disposición de Milei, ¿no? La reestructuración del Estado, las reformas impositivas, laborales, los equipos, etcétera. Y por el otro lado, Ricardo diciendo que su postura inicial fue en contra de Massa, o sea, en el escenario de balotaje no está mi opción, el candidato Milei tiene desde mi punto de vista todavía algunos acertijos que yo tengo que develar, pero no tengo ninguna duda que no quiero la alternativa política por la que no quiero que llegue al poder, como es Sergio Massa, ¿no? Así que fue muy interesante lo que vimos ayer. Bueno, seguiremos. Te agradezco mucho, que tengas el mejor día. Gracias, Muy bueno, amable. A ustedes, que tengan buen día. Bueno, María Eugenia Talerico, vamos a seguir nosotros en un instante. La gente está matando de risa con algún comentario de